Hola doctores, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal Días, su doctor. puente, doctores? ¿Cómo les fue en su puente? Muy bien, doctor. Bien, doctor, estuvo muy relajante. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Mm, Yo pensé que iban a decir estudiar mucho de psiquiatría. Ok, doctores, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué vamos a ver hoy? Trastornos psicóticos, doc. Trastornos psicóticos, changos. Em, Creo que... mm, ok, doctores. Como no encuentro mi exposición de psicosis, ¿ya vimos adicciones? No, doc. Ok, entonces vamos a cambiar el itinerario de hoy. Vamos a ver el tema de adicciones y ya en la siguiente voy a traer mi exposición de psicosis. Em, ok, vamos a empezar, doctores. Pues es un tema que está en boga, lamentablemente.
pero muy importante, ¿no? El crecimiento de los pacientes o las personas consumidoras de sustancias se ha elevado muchísimo y es algo con lo que se van a enfrentar todos los días. Entonces, vamos a empezar. Actualmente se sabe que la adicción es una enfermedad cerebral que puede ser tratada. Esto lo dijo la doctora Nora Volkow, es actualmente la que dirige el Instituto Nacional de Drogas en Estados Unidos. Es una psiquiatra que también egresó del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde yo hice mi alta especialidad. Ella era migrante, bueno, de papás rusos que venían emigrando de la guerra por allá. Hizo aquí psiquiatría, pero después se trasladó a Estados Unidos, en donde ha sido la pionera respecto al tema de adicciones en la parte de enfermedad, ¿no? Ella fue quien demostró los circuitos cerebrales asociados a la adicción. Entonces, ella sigue viva, ¿no? Estuvimos con ella en el Congreso del Mundial de Psiquiatría en el 2018. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Bueno, vamos a empezar, doctores. El consumo de sustancias está presente desde el inicio de los tiempos y nunca va a dejar de existir. Y es a veces eso lo que genera conflicto respecto a cómo es el tratamiento, si se prohíbe, si no se prohíbe, si se legitimiza su uso, se legaliza o no. Entonces, algo de lo primero que tenemos que entender, que las adicciones o el consumo, mejor dicho, de sustancias es algo que es inherente al ser humano y dejará de estar presente cuando nosotros ya no estemos tampoco. ¿Qué diferencia hay respecto a cómo se consumía antes y cómo se consume ahora? Pues antes tenía como un halo mágico religioso, es decir, solo el consumo de sustancias estaba destinado a ciertas élites y también solo se hacían en ocasiones especiales, sobre todo en rituales religiosos. El problema es que ahora el consumo buscó hacerse de forma recreativa, generalizada, sin un momento en particular, lo que conlleva que obviamente ese consumo, los efectos, las consecuencias pues sean más deleterias y ocasionen conflictos, ¿no? En los últimos 2 siglos hemos tratado de encontrar como lo que llamamos el último producto, que es como esta sustancia que con menor costo de producción pueda tener el mayor efecto psicotrópico en una persona, porque se busca eso, ¿no? Que pueda dar muchas ganancias, que sea muy adictivo, pero nunca han buscado que no haga daño, ¿no? O sea, que no tenga los efectos secundarios. Y eso es lo que ha ocasionado que el consumo actual pues tenga otras connotaciones. El problema de las adicciones va más allá de un consumo individual, ¿no? Porque la mayoría de personas consumidoras, cuando no tienen una conciencia de enfermedad, refieren que no le están haciendo daño a nadie, que es su cuerpo. Sin embargo, tiene implicaciones de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos en salud pública, porque las secuelas, consecuencias de una persona, las enfermedades asociadas a los consumos, inciden económicamente en la población, y aunque uno diga es mi dinero, yo me lo gasto, pues tiene implicaciones para todos, ¿no? Todos ustedes pagan impuestos para el tratamiento, políticas asociadas a este consumo, ¿no? Gastos ocasionados por ello. Y entonces algo que también hay que entender en el consumo es que el factor ambiental juega un proceso importante, ¿no? Muchos de los consumos van asociados o tienen en nuestro ambiente, en nuestro medio, una aprobación, y no solo una aprobación, sino estatus también, te hace
creer que perteneces a algo, está bien visto, es aplaudido, ¿no? Sobre todo en los esquemas, por ejemplo, para los hombres, quien no tome, no sé, se burlan de esa persona o minimizan, quién más es competencia, quién aguanta más, quién toma más, creyendo que eso te hace sentir superior, pero muchas veces también es para agradar, ¿no? O pertenecer como a un ambiente, a un círculo. Por ejemplo, ahorita se acerca aquí en la Escuela de Medicina los Cráneos de Plata, en donde, pues bueno, hay un consumo importante de alcohol, por ejemplo, y es una fiesta anual en donde pues, los estudiantes lo esperan con ahínco porque saben que pues, va a haber ese consumo, ¿no? Es decir, es algo normal, natural, bien visto, aplaudido, ¿no? También tiene una connotación cultural. Por ejemplo, Hidalgo era de los primeros lugares en cirrosis hepática asociado al consumo de pulque, ¿no? Y entonces lo beben las embarazadas para producir leche para su bebé, lo toman los niños para que crezcan sanos y fuertes, sin entender las implicaciones que conlleva consumir grandes cantidades a temprana edad o en etapas tan vulnerables como el embarazo o la lactancia. Muchas sustancias también tienen una legalidad a través de administración por receta médica, ¿no? Como las benzodiazepinas, los hipnóticos, o pues actualmente la pandemia en Estados Unidos de consumo de opioides, que la mayoría de personas inicia su consumo no de forma ilegal, inicia su consumo porque un médico lo recetó y bueno, el paciente tomó malas decisiones, decidió no tener un seguimiento, no regresar al doctor, ya buscar su autoadministración de esas sustancias sin una supervisión y bueno, o por ende una adicción y las complicaciones, ¿no? Pero eso también tiene ese contexto, ¿no? Y en la parte legal también, porque actualmente dentro de las políticas públicas que se han estudiado y se utilizan para disminuir el consumo de sustancias, se sabe que políticas como educación, como ir a dar pláticas a las prepas secundarias acerca del consumo, las consecuencias, no es de utilidad, ¿no? Solo sirve para llenar un formato, para decir que estás haciendo algo, pero no incide realmente en cuanto al consumo de sustancias. A diferencia de medidas restrictivas. Por ejemplo, funciona más la prohibición de no vender cigarros, bebidas alcohólicas a menores de 18 años que ir a dar una plática, porque yo puedo tener 16 años, quiero consumir y si no me lo venden, pues no lo voy a hacer, a que me den una plática donde me digan que mi hígado, cuando no sé ni dónde está el hígado, cuando estoy en la secundaria, cuando siento que no me duele nada, pues es complicado entenderlo de esa manera, ¿no? Y actualmente también hay como un debate respecto a la legalización, por ejemplo, la más reciente del consumo de cannabis, que tendrá unos 5 años, 6 años que empezó como a proponerse y unos 4 años que ya entró en vigor esa ley en donde puedes tener acceso a la cannabis sin que eso se convierta en un delito, puedes tener máximo tus 4 plantitas de cannabis para consumo individual, pero bueno, hay restricciones, ¿no? No lo puedes tener para vender, no la puedes comercializar, no la puedes consumir fuera de tu hogar, en lugares públicos, cerca de escuelas, no puedes hacer como propaganda respecto a eso, no puedes portar más de cierta cantidad de cannabis porque se piensa que es un consumo individual nada más. Entonces, actualmente todo eso ya no es un delito, antes lo era. Y hay muchas aristas de donde se puede analizar este conflicto, y uno de ellos sería muy tajante desde la salud mental,
que una sustancia que es proclive a generar trastornos mentales como ansiedad, depresión, psicosis, pues claro que si nos dedicamos a disminuir esos síntomas, esos trastornos en la población, pues no estaríamos tan de acuerdo en que se pueda legalizar, porque al legalizarse, al no tener como esa restricción, hay más fácil acceso a esa sustancia y por lo tanto más riesgo de que alguna persona pueda desarrollar algún trastorno mental asociado a ese consumo. Pero si lo vemos desde el punto de vista adictológico, algo que siempre platicamos es que ninguna sustancia per se es el generador de conflicto, ¿no? Es decir, no satanizamos ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque el 100% de consumidores de alcohol, de tabaco, de cocaína, de marihuana, solamente el 10% de ese 100% desarrolla una adicción. Si el problema fuera la sustancia, el 100% de consumidores desarrollarían una adicción. Y no es así, ¿no? Afortunadamente es la minoría en porcentaje. Pero bueno, como hay tanto consumidor, pues el porcentaje que sí desarrolla una adicción, pues claro que parece que es mucho, ¿no? Pero bueno, hablando en porcentajes es solo el 10%. Entonces, entendiéndolo de esa manera, hay personas que pueden consumir de forma recreativa sin que eso conlleve a consecuencias de ninguna índole en esa persona. Entonces, uno sería eso, no satanizarlo, solamente el consumo, ¿no? Y entendiendo que influyen muchas cosas más para el desarrollo de una adicción. Siempre platico que es como tener mala suerte, ¿no? Hay una predisposición genética, hay fenotipos intermedios que funcionan como un switch que se encienden o apagan. Si el ambiente, tus experiencias, vivencias, tu personalidad favorece el consumo o no. El problema es que cuando uno inicia el consumo, normalmente el promedio de edad que se inicia el consumo a nivel mundial es entre los 12 y 15 años. Pues no tienes el desarrollo completo de la corteza prefrontal para tomar decisiones acertadas y poder decir, si consumo, es como un volado en donde no sé si mi fenotipo intermedio, mi genotipo va a generar que yo necesite o vaya a depender de esta sustancia o no. Entonces, pues el riesgo siempre estará presente. No es factible a mandar a hacerte estudio genético, ni por costo, ni por, ¿no? Entonces, saber que ese riesgo está en todos, influye en muchas cosas para que ese riesgo se convierta ya en una enfermedad o se quede como eso, como simplemente un riesgo para ese consumo, ¿no? Y bueno, entendiendo que tiene este contexto como cultural, actualmente, bueno, no sé, a ustedes no les tocó, pero todavía en los años 90, principios de los 2000, había anuncios de tabaco en la televisión, ¿no? Y normalmente era el prototipo de un hombre vaquero que era muy masculino, que era como a lo que aspiraban la mayoría de hombres, y entonces si esa persona fumaba, pues querías pertenecer o ser incluido o compararte con esos estándares o estatus, y actualmente están prohibidos totalmente los comerciales respecto a tabaco, pero la industria tabacalera es muy poderosa económicamente. Y entonces, pues me pueden prohibir que tenga comerciales, anuncios, flyers, pósters de tabaco, pero la forma en que han buscado que siga activa la presencia o la idea del tabaco es que ellos son quien da financiamiento
a series de televisión. Por ejemplo, no sé si les ha tocado, hay mucha serie de época. Y entonces todos fuman en la serie. Porque la época está ambientada en los 30s, en los 80s, y todo en videos musicales. Entonces ya no necesitan una restricción de horario, porque puedes ver esta serie a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 3 de la tarde, y están fumando todo el tiempo, o están tomando, ¿no? Entonces, pues dan mucho dinero para financiar estas series de las plataformas digitales y la condición es a un personaje fumador, ¿no? Normalmente los personajes principales, protagonistas, asociado a eso, ¿no? Entonces han buscado o han podido burlar como esas prohibiciones, ¿no? Y de alcohol, por ejemplo, ya solo puede haber anuncios en televisión después de las 9 de la noche. Antes, igual los artistas que escogían en los 90s era Luis Miguel, que era como el estatus también aspiracional de la mayoría de hombres o mujeres también en ese contexto. Entonces, influye más que la genética, mucho el ambiente en el que te desenvuelves y lo que está alrededor, políticas públicas, salud, cultura, ¿no? Entonces es complejo. Este es el reporte mundial de drogas del 2016, en donde en el último año había 247 millones de usuarios de drogas, usaban drogas, ¿no? Pero de estos 247, solo 29 millones sufrían un trastorno por consumo, es decir, una adicción. Entonces, claro, si comparamos consumidores con personas con adicción, pues claro que es mucho menor, pero también un problema es que solamente 1 de cada 6 personas de estas que desarrollaban una adicción estaban en tratamiento adictivo, ¿no? Comparándolo con años después, en el 2023, de 247 millones que eran, subió a 296 millones de usuarios, es decir, subió un 23%. Y de las personas que sufrían 29 millones un trastorno adictivo, subió a 39.5 millones, es decir, en 10 años subió el 45% de diagnóstico de adicción en las personas, ¿no? Subió un poquito, 1 de cada 5 estaban en tratamiento, ¿no? Esta gráfica no muestra otra cosa que lo que hemos platicado, ¿no? El porcentaje de consumidores, que está como en rosa pálido o en azul pálido, contra la prevalencia de personas ya con trastorno, ¿no? Que es un porcentaje mucho menor. Pero también algo que es importante entender, que la mayoría de personas se escandaliza por el consumo de drogas ilícitas. Pero si hacemos un comparativo de usuarios de tabaco, es 1.3 mil millones de usuarios de tabaco, 2.000 millones de usuarios de alcohol a nivel mundial versus 185 millones de usuarios de drogas ilícitas. O sea, alcanzamos a ver la diferencia cuando del alcohol están más que descritos los efectos, las enfermedades, de los conflictos, accidentes de tabaco, el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente son drogas legalmente aceptadas, pero bueno, no podemos comparar el porcentaje de daño de consumidores también asociados a eso, ¿no? Entonces, una droga es una droga, no importa sea legal o sea ilegal. También un comparativo del reporte mundial de drogas de usuarios por cada sustancia. En ese entonces había 192 millones de usuarios de cannabis, 34 millones de opioides, consumidores de opioides, 34 millones de consumidores de anfetaminas y estimulantes prescritos, éxtasis 21 millones, opiáceos 19 millones, cocaína 18 millones. Y comparándolo con el 2023, de 192 subió a 219 millones,
Aquí bajó de 34 millones a 28. Aquí subió solamente 2 millones, éxtasis bajó 1 millón y opiáceos subió de 19 millones a 32 millones. ¿Qué diferencia hay entre opioides y opiáceos? Opioides son de origen natural, como la heroína, como la morfina, y opiáceos son sintéticos, es decir, pues ya codeína, lo que consume Dr. House, metadona, y uno que no es de tramadol, que no es controlado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia entre opioides y opiáceos. Entonces, ha subido mucho el consumo de opiáceos, más en Estados Unidos, pero a nivel mundial también. Y bueno, este es un comparativo de distribución por sexo entre hombres y mujeres. Los hombres siempre consumimos más que las mujeres en todas las drogas. En donde más se acerca el consumo entre hombres y mujeres es entre sedantes y tranquilizantes, es decir, hipnóticos como benzodiazepinas, 51% hombres, 49% mujeres, es donde más casi está equiparable, pero aún así los hombres consumimos más en todo. Por ejemplo, en opioides vemos 85% de consumidores hombres versus 15% mujeres, ¿no? Y también no es lo mismo la droga que consumo con que la droga cause muertes o busque atención médica, ¿no? Entonces, esta gráfica muestra el porcentaje de personas con un trastorno por uso de sustancias, en donde el consumo o el trastorno más frecuente diagnosticado es el trastorno por consumo de cannabis en un 40%, en segundo lugar el trastorno por consumo de opioides en un 35%, en tercer lugar el trastorno por consumo de anfetaminas y estimulantes en un 15%, ¿no? Pero las muertes relacionadas con este uso de drogas, el 77% de muertes está asociada al uso de opioides por sobredosis, ¿no? Después, el 7% de muertes asociadas a consumo de drogas está asociado a uso de anfetaminas y estimulantes. Es la principal causa de infarto en personas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y las drogas o los usuarios de drogas que más buscan tratamiento o más están en tratamiento son también los consumidores de cannabis, perdón, de opioides. 38% de las personas que están en tratamiento médico por drogas es por consumo de opioides. Después un 33% por consumo de cannabis, un 16% por consumo de estimulantes. Hay un término que se llama nuevas sustancias psicoactivas. En diciembre de 2013 había 348 nuevas sustancias psicoactivas, en 2016 subió hasta 479 nuevas sustancias psicoactivas. Se llaman nuevas no porque estén recién descubiertas, sino porque a lo mejor ya estaban descubiertas desde hace mucho tiempo, pero apenas se estaban utilizando con fines psicotrópicos, ¿no? Y el problema de estas nuevas sustancias psicoactivas es que no tienen una regulación o no están controladas por leyes porque muchos se ocupan para otra cosa, son precursores para ciertos medicamentos, son precursores industriales químicos o son plantas que se ocupan en algún lugar, ¿no? Como la burundanga. Aquí se encuentran nitritos como los poppers. Aquí se encuentran como el aire comprimido, que es el como en el que limpias como la computadora y cosas así. Entonces, aquí están las bebidas energéticas también, en estas nuevas sustancias psicoactivas, la cafeína, es decir, son tantas, 479, porque no todas se quedan en el mercado, ¿no? Las que hablábamos ahorita que tienen ya millones de usuarios establecidos, son como las que ya encontraron un mercado fijo, pero estas como son emergentes, se ocupan, no tienen los efectos deseados, la distribución. Muchas, por ejemplo, las catinonas son más ocupadas en Asia, no llegan hasta acá. Burundanga más como en Sudamérica. Entonces todavía como que no tienen una población, por eso van y vienen, ¿no? Pueden ir creciendo, pero no tienen un mercado como definitivo. Y bueno, ya entendiendo como la definición, antes se consideraba una droga a cualquier medicamento en estado bruto. Entonces podrías llamarle al paracetamol droga,
a penicilina droga, a cualquier medicamento se le llamaba así, ¿no? En 1969 ya la Organización Mundial de la Salud pues da como una definición de droga, que es cualquier sustancia que cuando se introduce en un organismo vivo modifica una función. Entonces ya un sinónimo de droga en el 69 era fármaco, ¿no? Y obviamente para diferenciar de la droga a la acepción que ustedes conocen, simplemente agregó el término droga de abuso, ¿no? Entonces también es una sustancia que es introducida en un organismo vivo, pero que genera efectos psicoactivos o psicotrópicos. ¿Qué significa eso? Efectos en el sistema nervioso central y en las funciones mentales, susceptible de ser autoadministrado. ¿Qué significa eso? Pues un fármaco te lo receta alguien, ¿no? Tú no te lo administras. Bueno, hay mucha gente que se automedica, ¿no? En cambio, la droga de abuso, pues el paciente cuando la consume, el efecto que genera, ella busca el consumirla por cuenta propia, ¿no? Entonces es la definición de droga de abuso y la diferencia de acepción con droga o fármaco. ¿Qué características tiene una droga de abuso, doctores? Son 4 características, pregunta de examen. 1, carácter psicotrópico, es decir, tiene un efecto en el sistema nervioso. 2, tiene un reforzador positivo, es decir, tiene un efecto benéfico que te hace querer volverlo a consumir. Después, 3, no tienen un origen terapéutico, es decir, el alcohol no te cura nada, la cocaína no te cura nada, o sea, no tiene ninguna indicación médica. Y drogas como benzodiazepinas, opioides que tienen una indicación médica, pues no la consumes para eso, ¿no? Y por cuarto, tienen dependencia física o psíquica. Bueno, platicábamos que todo lo psíquico o psicológico tiene un origen físico. Entonces simplemente se divide en físico y psíquico como académicamente, pero sabemos que la dependencia psicológica también tiene un origen biológico, ¿no? Entonces, ¿dependencia qué es? Pues justamente la necesidad de pensamientos, ansiedad por querer consumirla, como físicamente el bienestar que te hace consumir y el malestar que te hace no consumir, ¿no? Entonces, como por ejemplo la cruda, es una muestra de dependencia física de la droga, de que cuando lo dejas de consumir, bueno, el nombre correcto es resaca, ¿no? La dejas de consumir, te genera un malestar físico, ¿no? Como que ya hay una dependencia de esa sustancia. ¿Cuál es la clasificación de drogas? Este es de la OMS, del 75, no se ha modificado y la clasifica de acuerdo como a su origen, ¿no? Si es opiáceo, psicodepresor, alcohol etílico, estimulantes mayores, estimulantes menores, drogas de diseño, sustancias volátiles, cannabis y alucinógenos. Hay otra clasificación que es más si es legal, si se ocupa con medicamentos, si es de origen industrial, si es clandestino, pero la clasificación que más me gusta, porque estamos en la parte médica, es clasificación de sustancias por su efecto, ¿no? Entonces, hay sustancias depresoras, hay sustancias excitadoras y hay sustancias alucinógenas, ¿no? ¿Cuáles incluyen depresoras? Obviamente el alcohol, obviamente los hipnóticos sedantes, los inhalables, cannabis y opioides. Excitadores, pues hay mayores y menores, ¿no? Cafeína, tabaco, cocaína o piedra, anfetaminas, metanfetaminas como el cristal, bebidas energizantes, refrescos de cola y sustancias alucinógenas, pues bueno, el famosísimo LSD, LSA, MDMA, éxtasis, PCP, psilocibinas, mescalina, hongos, ayahuasca, salvia, todos esos pertenecen a sustancias alucinógenas, ¿no? Entonces, las vías de administración de las drogas, pues hay de todo y para todos, ¿no? Normalmente la oral, que es mascado, sublingual, pueden ser anfetaminas, LSD, barbitúricos, y obviamente es la principal vía de administración de alcohol, pero también hay vías inhaladas, fumadas, normalmente para nicotina, cannabis, crack, también puede ser aspirada, esnifada, normalmente casi todas, principalmente cocaína, cristal. Hay en supositorios también alcohol, hay supositorios de alcohol, cocaína, heroína, y bueno, intravenosa, que es de las de mayor riesgo, pues también casi todas tienen un ritual, puede ser intramuscular, intravenoso, subcutáneo. Normalmente lo hacen como los novatos, después ya van subiendo de nivel.
Obviamente, la vía de administración influye en su farmacocinética y farmacodinámica, también en si el efecto qué tan inmediato es y qué tan potente, ¿no? Intravenoso, pues llega totalmente a la sangre la sustancia, el efecto es casi inmediato, aunque por ejemplo el tabaco, de que te das tu primer fumada, tarda 7 segundos en llegar al cerebro, la nicotina, entonces bueno, influye un poquito, tampoco tanto. Pero, por ejemplo, muchos pacientes que ya por alcohol ya vomitan, ya tienen varices esofágicas, pues buscan otras vías de administración como anal, rectal, para poder seguir teniendo ese efecto, ¿no? Para muchos pacientitos que, pues, no tienen una técnica, ni asepsia, ni antisepsia, pues causan flebitis, tromboembolismo, endocarditis, sus venitas ya no son suficientes y buscan otras vías o venas como del ojo. Me ha tocado pacientitos que se inyectan en las venitas del ojo, en las venas del pene, para la administración de una sustancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay en cuanto a los consumos entre uso, hábito, abuso y dependencia? Normalmente, uso es exclusivamente para personas que consumen cuando no tienen un significado clínico, no hay un significado social, es esporádico, es decir, es aislado ese consumo, no tiene un ritmo, no genera fenómenos de tolerancia, dependencia, como, no sé, alguien que consumió una copa en fin de año, por ejemplo, ¿no? O en su graduación de medicina tomó algo. Hábito es cuando pues ya existe un cierto ritmo de consumo y el consumo es porque la persona ya se acostumbró como a los efectos de esa sustancia. El ejemplo más común es el café. Muchas personas consumen café diariamente y puede haber un deseo de consumo, pero no es imperioso, ¿no? O sea, no se convierte en una necesidad, su búsqueda es limitada. Es decir, no hay café, no es como que me salga del trabajo, de la escuela, a buscar, conseguirlo, ir a la tienda, comprarlo, como que no existe todavía esa dependencia o síntomas graves de tolerancia en el paciente, ¿no? Y abuso es cuando este consumo ya conlleva ciertas consecuencias, ¿no? Cuando lo consumo a pesar de que no esté aprobado, cuando conlleva un peligro, cuando genera un daño o cuando me hace tener una disfunción en mi vida cotidiana, ya consideramos ese consumo como un abuso, ¿no? Hay diferentes patrones, ¿no? Hay personas como lo que platicábamos que consumen bajo, inician tardíamente, ¿no? Una persona que consume después de los 30 años tiene menos riesgo de desarrollar una adicción. Entonces, hay quien bebe ocasionalmente, pero inició tarde. Hay quien inicia en forma temprana, experimental, es recurrente, pero se autolimita todavía, ¿no? Y como el que prueba de todo, pero bueno, no se enganchó con ninguna. Y bueno, hay personas que también tienen un consumo que aunque tiene intervalos amplios, es explosivo y que puede generar como consecuencias, como el que consume cada mes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay personas que consumen explosivamente y de forma sostenida, que bueno, es el patrón de consumo pues más grave. ¿Qué definición da la OMS para un abuso de sustancias? Platicábamos que lo primero era con un consumo sancionado. Por ejemplo, atletas de las Olimpiadas, pues saben que no pueden consumir, es sancionado ese consumo, y si consuma a pesar de que está legalmente sancionado, pues ya lo denomino abuso. Cuando consumo a pesar de que tengo una situación de riesgo orgánico o inoportuno, no importa si esté sancionado. Por ejemplo, una cirrosis hepática, pues nadie me va a meter a la cárcel ni me va a descalificar por tener cirrosis hepática, o sea, no está sancionado, pero bueno, ya tengo un riesgo orgánico y sigo consumiendo alcohol, por ejemplo, ¿no? Se le considera abuso. O cuando una persona en una situación vital consume. ¿Por qué? Una mujer embarazada, un niño y un anciano, pues no tienen el metabolismo, la tolerancia que tiene una persona adulta, y eso conlleva un riesgo, ¿no? O cuando platicábamos, genera una disfunción. Entonces,
ya se le conoce como un patrón desadaptativo de consumo, en donde el consumo se convierte en mi prioridad y, bueno, altera toda mi funcionalidad en cualquier aspecto, ¿no? En laboral, económico, legal, social, de pareja, familiar, genera disfunción. Hay un término en el CIE-10 todavía, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 10ª edición, que se llama consumo perjudicial, en donde una persona consume y puede estar perjudicando su salud física y mental, pero todavía no llega como a una dependencia, ¿no? Y algo que siempre platico es que no se requiere la reprobación de terceros para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, hay un hijo que lo trae su mamá y que lo cachó consumiendo marihuana y ya quiere que lo internemos. Pues no, platicábamos que un consumo esporádico, que no trae consecuencias, pues no lo consideramos como un problema de salud en ese momento adictivo, y aunque la mamá esté totalmente en contra de cualquier situación, pues no es suficiente para considerar eso como un consumo perjudicial, ¿no? Sí hay consecuencias sociales adversas, ya podemos considerar como este consumo perjudicial, ¿no? Una intoxicación aguda tampoco hace el diagnóstico de consumo perjudicial. Es decir, alguien que se emborrachó una vez y no se ha vuelto a emborrachar, pues no podemos decir que tiene ya un patrón de consumo perjudicial para su salud, tanto física como mental, ¿no? En cuanto a salud mental, en cuanto a lo que los cuadros clínicos que se evalúan por el uso de sustancias son estos 4. Entonces, un diagnóstico de intoxicación aguda, ¿no? Entonces, puedes hacer el diagnóstico de alguien que ya llegó borracho, intoxicación aguda de alcohol, intoxicación aguda de estimulantes, intoxicación aguda de cannabis, alguien que pueda presentar ya ciertas consecuencias físicas o mentales, uso perjudicial, alguien que ya tenga un patrón desadaptativo totalmente asociado al consumo, adicción o síndrome de dependencia, y un paciente que te llegue clínicamente con una abstinencia, es decir, síntomas físicos asociados al cese abrupto de esa sustancia, ¿no? Son los 4 diagnósticos que puedes establecer en una persona asociado al consumo de cualquier sustancia. ¿Qué diferencia hay entre intoxicación y qué diferencia hay entre síndrome de abstinencia? Los dos son síndromes que, es decir, tienen síntomas y signos asociados a o presentes durante el consumo, ¿no? Todo lo que te suceda físicamente, mentalmente, mientras estás consumiendo una sustancia, se le llama intoxicación. Y todos los signos y síntomas presentes cuando dejaste de consumir una sustancia se llama síndrome de abstinencia. Por ejemplo, el alcohol puede darte síntomas de abstinencia cuando tiene más de 4 horas que dejaste de tomar, ¿no? Inclusive un paciente, sobre todo es más frecuente en consumidores pesados, o sea, los que consumen diario una cantidad importante de alcohol, y con 4 horas sin consumir ya pueden empezar a tener síntomas de esa abstinencia. Y, por ejemplo, en alcohol tiene una duración máxima del síndrome de abstinencia de 10 días, por ejemplo, ¿no? Pero estos signos y síntomas varían de acuerdo a cada sustancia. No es lo mismo alguien intoxicado con alcohol, alguien intoxicado con cannabis, alguien intoxicado con benzodiazepinas o con inhalables. Y la abstinencia también. La abstinencia de una estimulante es muy diferente a la abstinencia de un depresor del sistema nervioso central. Entonces, únicamente los síntomas, en qué momento están presentes respecto al consumo. Entonces, la pregunta para saber en qué estado está es fecha y hora de su último consumo, ¿no? Dice, mi consumo fue hace 20 minutos, ¿no? Y consumió cristal, pues en este momento está intoxicado con cristal, el efecto que esperamos tal vez dure 12 horas, estos síntomas tal vez duren este tiempo. O, por ejemplo, una abstinencia, alguien te dice, tu último consumo de alcohol fue hace 11 días y tienes síntomas como náusea, vómito, pues tú sabes que una abstinencia de alcohol no dura 11 días, dura máximo 10, entonces probablemente estas náuseas, vómito es por otra cosa y no es por una abstinencia de alcohol. Por ejemplo, ustedes, doctores,
¿cuáles consideran que son los síntomas de intoxicación por su experiencia clínica, obviamente, de alcohol? ¿Cómo actúa? ¿Qué síntomas y signos tiene alguien intoxicado con alcohol, doctores? Se debería una disminución como la capacidad cognitiva, ¿no? No pueden hablar bien. Ok, bueno, es que son cosas diferentes lenguaje a funciones mentales superiores como memoria, atención, concentración. Entonces, pues serían como, pues sí, dos cosas que están afectadas, pero bueno, son diferentes, no las podemos meter como en el mismo cajón. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo actúa alguien borracho? Con pérdida de la conciencia, confusión, está desorientado. Ok, ¿qué más? Tienes el equilibrio. Ok, ¿qué También más? es muy extrovertido. Extrovertido, ajá. Agresivo. Agresivo, puede ser agresivo, sí. Como desinhibición, o sea, que hacen cosas que normalmente no harían. Sí, errores de juicio. Muy eufóricos también, mucha necesidad de atención. Ok, ¿qué más? Que tengan ardor, Doc. ¿Mande? Ok. Bueno, entendiendo, por ejemplo, el alcohol, todos sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, pero el alcohol tiene dos mecanismos de acción por los que genera placer. Uno de ellos es estimulación de receptores endógenos opioides y otro la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, algo que causa el alcohol, sobre todo en dosis iniciales, es euforia, ¿no? Entonces, en lugar de inmediatamente deprimirte y dormirte, disminuir los reflejos, por lo tanto alterar tu marcha, tu equilibrio, en los primeros consumos, al generar la liberación de dopamina y de receptores endógenos opioides, genera euforia, ¿no? Entonces el paciente cuando empieza a tomar, se empieza bien contento, bien alegre, pero pues obviamente al ser un depresión del sistema nervioso central aumenta el consumo, la cantidad, pues empieza a disminuir, entonces empieza a llorar, se queda dormido, ya tiene estos problemas de arrastrar palabras, que se llama habla pastosa, bueno, así se describe, marcha táxica, aumenta el, el, el eje para poder equilibrarse. Cognitivamente, pues es un depresor del sistema nervioso, disminuye funciones como memoria, atención, concentración, cálculo, abstracción, juicio, como el alcohol, la estimulación es a través de receptores GABAérgicos, que son el principal neurotransmisor inhibidor, inhibe la desinhibición. Y entonces, por lo tanto, la corteza prefrontal está hiperactiva y genera errores de juicio y conducta, ¿no? Desde ser muy agresivo, ser muy lábil, errores de juicio graves, se vuelven como insistentes, persistentes, puede haber desinhibición sexual, por ejemplo. Entonces, y por ende, bueno, accidentes posteriormente, caídas, golpes, traumatismos, etcétera, ¿no? Cambia tu percepción. ¿Y cómo son los síntomas de alguien abstinente de alcohol, doctores? En su experiencia clínica. Irritable. ¿Mandé? Bueno, los que he conocido son un poco irritables, un poco como sensibles, se molestan fácilmente. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo es la cruda, doctores? ¿Cómo les da? Que diga, ¿cómo han visto? Cefalea. ¿Dolor de cabeza? Sí, hay Mareos, vómito, deshidratación, pero ¿cómo se ve? Ajá. mareos, vómito. Mareo, Sudoración intensa. sudoración. ¿Qué más? Temblor. Tiemblan, sí. Náuseas. Náuseas. Doc, pero a muchas personas no les da cruda, ¿verdad? Pues depende de la cantidad.
Por ejemplo, una unidad de bebida estándar, que equivale a 12 gramos de alcohol, tarda en eliminarse en el cuerpo o metabolizarse por hígado 1 hora, ¿no? Por ejemplo, alguien si toma lo equivalente a una unidad de bebida estándar por hora, pues nunca va a llegar a un estado de embriaguez, por lo tanto difícilmente va a tener síntomas de abstinencia, a diferencia de alguien que tome 4 unidades de bebida estándar en 1 hora, pues su cuerpo solo alcanza a eliminar una y obviamente 3 unidades de bebida estándar están circulando por todo su cuerpo, incluido el sistema nervioso central, y es cuando ocasiona estos efectos en la persona. Depende mucho la cronicidad, el tiempo, el tipo de alcohol, la graduación. Entonces, claro que hay muchos factores que influyen en la presencia o ausencia de estos síntomas. ¿Qué más, doctores? ¿Qué más hace alguien abstinente? Pues lo más grave, un delirium tremens, en donde puede llegar a convulsionar, puede llegar a morirse, alguien con abstinencia de alcohol grave, puede llegar a alucinar, tener alteraciones de la percepción, le molesta el ruido, la luz, o inclusive escuchar voces, ver cosas. Hay presencia de ideas delirantes también, sobre todo delirante celotípico, entonces muy común también en la abstinencia. Hay insomnio en el paciente abstinente de alcohol, no puede dormir. Y bueno, hay parestesias, ¿no? Hormigueo en el cuerpo, en las manos, taquicardias, palpitaciones y todos los que dijeron, ¿no? Entonces, bueno, ya entendemos la diferencia entre intoxicación y abstinencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, esto no lo vamos a saltar. Ahora ya entrando el término de drogodependencia, que es... Bueno, aquí es importante justamente analizar los términos de adicción, porque todos son sinónimos, en la bibliografía lo pueden encontrar con diferentes nombres, aunque claro, se prefieren algunos para una cosa y otros para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, polidependencia, el término lo ocupamos para pacientes que consumen más de 3 sustancias, no incluida tabaco, ¿no? Por ejemplo, alcohol, cocaína y heroína. Y puede ser tabaco como plus, pero aunque no cuenta, ¿no? Polidependencia. Adicción lo dejamos más, el término se ocupa más para conductuales, adicciones conductuales, como ludopatía, como adicción a los videojuegos. Toxicomanía, el término se prefiere más para el estado de intoxicación del paciente, ¿no? El término manía y intoxicación es como para una intoxicación aguda, y el término dependencia lo ocupamos más para el trastorno por consumo, ya como diagnóstico, pero bueno, puede haber bibliografía en donde encuentren el término toxicomanía, adicción, dependencia, el trastorno por consumo, y bueno, puede referirse a lo mismo, aunque puedan tener acepciones un poquito diferentes. Entonces, la OMS en el 64 definía la dependencia a la droga o drogodependencia como un estado de intoxicación, pero periódica, ¿no? O crónica en el paciente, con un deseo dominante por esa droga, en donde iba aumentando la dosis, que se le llama tolerancia, y generaba daños al individuo y a la sociedad, ¿no? En el 82, el término ya se definió como un síndrome, en donde la persona lo que hace es que se convierte en su prioridad el uso de esa droga o de esa sustancia, es decir, pierde la libertad la persona de decidir cuándo y cómo consumir, ya no tiene esa capacidad. Y en el DSM-4, pues únicamente la definición la mejora un poco, ¿no? Síntomas físicos, psíquicos, que hacen que un individuo siga consumiendo a pesar de los problemas significativos que se presenten. En el DSM-5 es muy similar, ¿no? Entonces, ok, este es un cuadro comparativo. Antes en el DSM-4 dividía los criterios de los trastornos por uso de sustancias en dos términos. En el DSM-4 todavía estaba el término de abuso y lo diferenciaba del término dependencia. Obviamente dependencia era un paciente con mayor gravedad de ese consumo y el término de abuso con menor gravedad. Lo que hizo el DSM-5 consideró que dividirlos hacía que le pusieras menos atención al paciente con abuso, como que no fuera tan relevante
y que pudiera perderse de una buena atención médica. Entonces, lo que hace el DSM-5 es no tener dos diagnósticos, solamente tiene uno, que no es dependencia ni abuso, sino que se llama trastorno por consumo de sustancias o trastorno por uso de sustancias. La diferencia es que son 11 criterios, se requieren más de 2 criterios para considerarlo el trastorno como tal, ¿no? Hay una diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5, que en el DSM-4 no incluían un síntoma que se llama craving o apetencia de consumo, se puede traducir así, antojo de consumo, apetencia de consumo, en donde en el DSM-5 ya es uno de los criterios diagnósticos para un trastorno adictivo, que es la presencia de apetencia o deseo imperante de consumo de esa sustancia. Entonces, aquí está el cuadro comparativo, el diagnóstico por el CIE-10, el diagnóstico por el DSM-4 y el diagnóstico por el DSM-5, que pues es el que rige actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de una drogodependencia o un trastorno por consumo de sustancias? Son los siguientes. Primero, el paciente consume grandes cantidades o más tiempo del previsto. Una persona sin adicciones, doctores, puede y tiene la capacidad de planear cuánto va a consumir. Va a ir a una fiesta y sabe que va a consumir, voy a consumir 2, voy a consumir 3, o voy a una fiesta y voy a consumir hasta las 11 de la noche porque mañana tengo que ir a la escuela. Una persona que tiene ya un problema de adicción, a veces sabe que va a beber, pero ya ni siquiera tiene una meta, ¿no? Es como un permiso infinito, o si tiene la meta todavía, pues no la cumple, ¿no? Entonces quería tomarme 3, terminé tomándome 6, quería tomar solamente 1 hora, terminé amaneciéndome tomando, por lo tanto es un criterio para considerarlo una dependencia, ¿no? Segundo, lo que platicábamos de craving, que es un deseo insistente intentos por dejarlo, ¿no? En la historia clínica el paciente va a decir, ya intenté dejar de fumar 8 veces y todas he fallado. Algunas por voluntad propia, a veces por juramento, a veces fui a que me hicieran un amarre, me hice esto, aquello, me interné, me anexé, fui al 4º, 5º paso, me hice acupuntura, Reiki, flores de Bach y no he podido dejarlo, ¿no? Entonces, el segundo criterio sería querer dejarlo y no poder hacerlo, ¿no? El tercer criterio es que invierte mucho tiempo el paciente en el consumo, pero no solo es en el consumo, ¿no? Porque a veces el paciente le preguntas, oye, ¿cuánto te dura el efecto? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu consumo de cocaína? Te dice, pues me la esnifo en 1 segundo, en 2 segundos y el efecto me dura media hora, ¿no? Pero aquí se contempla desde que la consigue, el tiempo que inviertes en conseguirla, porque es ilegal, te trasladas, la consumes y aparte te recuperas de los efectos, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, ya una resaca me dura 3 días, ¿no? Y esos 3 días falté al trabajo, no hice mi tarea, estaba de malas. Entonces, si consideramos todo ese tiempo, pues claro que es mucho tiempo invertido en todo lo relacionado a ese consumo. Y también cuenta el tiempo que el paciente lo piensa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quieren que ya llegue el viernes porque van a tomar, pero desde el miércoles parte de su tiempo, están desconcentrados, no hacen bien su trabajo, se les olvida algo, porque ya están desde ese momento dedicando tiempo al ritual de consumo, porque ya quiero que llegue, ya me imagino qué voy a hacer, y ahora dónde voy a ir, con quién voy a tomar. Todo eso influye en el tiempo destinado para el consumo en una persona. Tercero, ahora sí, cuarto, ahora sí, es el craving, que es el deseo intenso de consumir. El paciente lo ve como una urgencia y quiere satisfacer esa urgencia en ese momento, ¿no? Les es muy difícil poder lidiar con esa apetencia de consumo. Después, como criterio, el paciente por ese consumo empieza a incumplir con sus deberes, como que lo que es obligatorio, ¿no? Como ir al trabajo, incumplir como papá, no vas a las juntas, no atendiste a tu hijo, no lo llevaste al parque, incumplir como esposo, ya no estás, ya no llegas, incumplir en lo económico, ya no das dinero, te lo gastaste en el consumo,
incumplir en tu trabajo, llegas tarde, consumes en el trabajo, te despidieron por el trabajo, en esa parte, ¿no? Y seguir consumiendo a pesar de problemas recurrentes. Es decir, ya me corrieron del trabajo, ya me detuvo la policía, ya estuve en el torito, ya, ya me dijeron que tengo elevación de enzimas hepáticas, mi electrocardiograma salió mal. A pesar de todo eso, el paciente persiste en su consumo. Reducen o abandonan actividades, pero aquí a diferencia de los deberes son actividades lúdicas, ¿no? Dejé de ir al gimnasio que me gustaba, dejé de salir con amigos que no consumen, dejé de tener relaciones sexuales por preferir el consumo, es decir, todo lo que sea también lúdico, recreativo, el paciente lo abandona por el consumo de alcohol o droga o lo que sea. El paciente sigue consumiendo a pesar de estar en situaciones de riesgo físico. Por ejemplo, un paciente posoperado, obviamente para que cicatrice bien, para que pues les prohíben fumar y ahí ves al paciente a la hora de que lo dieron de alta, asomado en la ventana, fumando, o consumiendo. Hay pacientitos que nos ha tocado que mandan con alguien a comprar una botellita de alcohol mientras están en el hospital, a veces los enfermeros son los que los ayudan. Entonces hay un riesgo físico o pacientes, ¿no? Que por ejemplo en el COVID que estaban con dificultad respiratoria y consumían alcohol y consumían a pesar de lo que conllevaba, ¿no? Continúa el consumo a pesar de padecer un problema. Entonces, igual el pacientito ya debe, ya no tiene dinero, ya no tiene casa, perdió a su familia, su esposa lo dejó, y la persona sigue consumiendo. Y faltan dos, que sería abstinencia, síndromes de abstinencia, y 3, fenómenos de tolerancia. Entonces, esos serían los 11 criterios para una adicción de acuerdo al DSM-5, y platicábamos que tiene que cumplir, ¿cuántos? 2 o más, ¿no? Y la única diferencia entonces con el DSM-4 es que es un solo diagnóstico, trastorno por consumo de sustancias, pero lo clasifica en grados, leve, moderado, severo, ¿no? En el DSM-4 antes era abuso, que era como el equivalente al leve, y dependencia. Entonces aquí ya es parejo. Nosotros cuando hemos visto otros temas, doctores, como ansiedad, como trastorno bipolar, como depresión, siempre vemos un apartado que dice trastorno depresivo secundario a enfermedad médica, o trastorno de ansiedad secundario a consumo de sustancias, ¿no? O por medicamentos. Entonces, justamente los trastornos adictivos o los consumos de sustancias, al ser psicoactivas estas sustancias, pueden alterar funciones del paciente y ocasionar trastornos secundarios, y se catalogan así, ¿no? Entonces puede ser un trastorno de ansiedad secundario a consumo de cocaína, trastorno psicótico secundario a consumo de cristal, trastorno depresivo secundario a consumo de alcohol, en ese contexto, ¿no? Pero hay un problema, doctores. A veces es difícil distinguir qué empezó primero, si la depresión y la depresión lo llevó a consumir, o el consumo y el consumo llevó a la depresión. Entonces hay ciertas pautas, porque a veces se inician al mismo tiempo, a veces el inicio no tiene que ver del consumo con el inicio específico del trastorno. Entonces, como los circuitos cerebrales también son muy similares, es complicado como distinguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué te puede ayudar a distinguir si la depresión, la ansiedad, la psicosis, el trastorno bipolar es primario, o es independiente, o es inducido por una sustancia? Normalmente, cuando es inducido por una sustancia, la aparición de los síntomas se dan cuando el paciente incrementa el consumo. Por ejemplo, la cannabis, ¿no? Entonces, el paciente llega contigo y te dice que tiene más crisis de pánico, más crisis de pánico cuando aumentó la dosis de cannabis, y cuando baja la dosis de cannabis,
disminuyen esos síntomas, ¿no? A lo mejor puedo tener crisis de pánico sin consumo o con consumo, y es lo que te hace dudar, pero por ejemplo, el paciente ha notado que cuando aumenta o disminuye la dosis, aumentan o disminuyen esos síntomas, te hacen sospechar que esos síntomas son más por la droga que un trastorno independiente. ¿Qué te hace sospechar que el trastorno sea más independiente? Cuando hay un historial importante de estos síntomas en ausencia de consumo. Es decir, el paciente tiene 3 meses sin consumo y sigue muy deprimido el paciente, ¿no? O sea, a lo mejor, pues sí, habrá iniciado concurrentemente cuando empezó a tomar alcohol, se empezó a deprimir, pero ahorita ya lleva mucho tiempo en abstinencia y esa depresión continúa. Siento que es una depresión independiente, ¿no? Cuando hay antecedentes familiares, platicábamos que los trastornos mentales son altamente heredables. Entonces está deprimido y también consume opioides, ¿no? Pero tiene antecedentes familiares de depresión. Entonces como que es un punto en que tal vez pueda ser independiente ese cuadro depresivo, ¿no? Aparición de síntomas durante una fase de consumo estable, es decir, por ejemplo, el paciente presenta deterioro cognitivo, pero lleva consumiendo 5 años cannabis, pero siempre en la misma dosis. Es decir, se fuma medio cigarro diario. Es decir, es un periodo de consumo estable, no tuvo consumo de 5 cigarros en un día y después tantas onzas en una semana, y el paciente presenta este síntoma, pues a lo mejor es más independiente que asociado al consumo, y la persistencia de síntomas después de una abstinencia clínicamente relevante, ¿no? Platicábamos que, por ejemplo, el alcohol, la abstinencia dura aproximadamente 10 días, bueno, normalmente menos, pero máximo 10 días, ¿no? Entonces, los síntomas, algo muy, muy característico en los pacientes es el insomnio, ¿no? Y entonces sigue insomne el paciente, pero ya, o sea, ya pasó la abstinencia, ya tiene 15 días, 20 días que fue su último consumo, pues te hace pensar que es más un trastorno independiente que un trastorno secundario. Y todos estos son los trastornos inducidos por sustancias del DSM-5, pues prácticamente todo, ¿no? Puede ocasionar casi todos los síndromes el consumo de sustancias. El más llamativo para mí o para ustedes es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, en donde lamentablemente una persona que consumió un alucinógeno en un viaje, en un retiro de ayahuasca en San Luis Potosí, o LSD, y que haya sido un consumo breve o pequeño, o a pesar de eso, desarrolle de forma permanente y persistente alteraciones de la sensopercepción. No sé si han escuchado como que se quedó en el viaje con ese consumo, o tecitos de salvia, ¿no? Por ejemplo, sí me ha pasado hasta que se mueren por eso. Pero es como complicado, ¿no? Porque pues era una persona sana tal vez, o tal vez no, o emocionalmente estable o inestable, o a lo mejor inestable pues porque va a esos retiros en búsqueda de algo, ¿no? Y pues ya ahí se quedó y ya ahora ve cosas para toda la vida, ¿no? O bueno, con tratamiento, claro, disminuyen, pero bueno, es como un riesgo. Entonces no es tan inocuo como ustedes creen. Esta tablita nos ayuda a entender qué síntomas o trastornos pueden ocasionar las sustancias, dependiendo si es en intoxicación o es en abstinencia, ¿no? Withdrawal. Entonces, por ejemplo, el alcohol puede ocasionar trastornos psicóticos durante la intoxicación, pero también durante la abstinencia, a diferencia de los alucinógenos, ¿no? Que solamente causa alteraciones de la sensopercepción cuando estás intoxicado, más no cuando hay abstinencia, porque los alucinógenos no dan abstinencia, por ejemplo, ¿no? Y así con cada uno, ¿no? Los inhalables normalmente los consumos son durante la intoxicación y eso les va a servir para saber cómo ayudarlo, dependiendo en qué fase, cuándo fue su último consumo, y saber, por ejemplo, un paciente que te diga que está psicótico en una abstinencia de cocaína, pues no, solo sería válido durante la intoxicación. Si está psicótico durante la abstinencia, probablemente sea por otra cosa, ya sea secundario otra cosa o primario, un trastorno psicótico primario, ¿no? Entonces eso también se lo tienen que aprender.
Y bueno, también contempla ya el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición, los trastornos debidos a conductas adictivas, que incluye el trastorno por juego de azar o gambling disorder, y el trastorno por juegos electrónicos, gaming disorder, que si nos da tiempo veremos. Ok. Algo que hace el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, es que ya tipifica algo que se llama episodio único de uso perjudicial. En el CIE-10, como vimos al principio, solo estaba consumo perjudicial, pero también ya está en desuso. Ya en el CIE-11 tipifica episodio único, es decir, una persona que una sola vez causó daños a su salud física o mental, o daños a otras personas, ya se tipifica para qué. Para que desde ese momento tenga educación, no necesariamente tratamiento farmacológico ni visita con el psiquiatra, pero a lo mejor sí orientación, educación en salud mental y a lo mejor terapia psicológica, ¿no? Un ejemplo de un episodio único de uso perjudicial, alguien que tomó y manejó y chocó, podría tipificarse y a lo mejor buscar como una orientación, ¿no? Justo para evitar como el avance y captar como oportunamente a una persona. El patrón judicial ya lo habíamos platicado, que es un consumo que conlleve ciertas dificultades. ¿Cuál es la neurobiología de las adicciones, doctores? ¿Por qué se da una adicción? ¿Qué tiene que ver? Pues como lo hemos platicado en otros trastornos, todo y nada interfiere, ¿no? Factores biológicos como el neurodesarrollo, entonces desde si tuviste asfixia perinatal, un golpe, una caída, la poda sináptica, genéticamente neurotransmisores, alguna dificultad en una enzima metabolizadora, ¿no? Factores ambientales, como ya lo vimos, sistemas culturales, refuerzos positivos, sistemas sociales, estrés asociado, ¿no? O factores psicológicos, tu personalidad, las emociones, tu comportamiento, pues todo eso influye en el desarrollo de una adicción. Entonces no es algo sine qua non único, específico de algo, ¿no? Y bueno, este dibujito me gusta porque justamente muestra que hay ya sea una adversidad o una resiliencia asociado a factores de tu ambiente que se suman con una predisposición genética, que justamente este ambiente modifica epigenéticamente tu genética y ocasiona algo que se llama fenotipos intermedios, que son como un switch que se activan o desactivan dependiendo de lo que esté presente, para saber si ocasiona una carga o un riesgo de un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Entonces, es una persona que tiene factores de riesgo como maltrato infantil, pobreza, pobreza educativa, familia disfuncional, sufre discriminación, violencia, junto con una predisposición genética como herencia y factores ambientales que lo modifican, más tu desarrollo cerebral, tu conducta. A lo mejor tienes pobre autorregulación, tienes alteraciones del estado de ánimo, eres impulsivo, pues justamente se enciende este switch y el riesgo de desarrollar una adicción, pues bueno, es muchísimo más alto. Alguien que tenga factores de protección como educación de alta calidad, vivienda, atención médica, vínculos sociales que son súper importantes, buena crianza, y a lo mejor tienes predisposición genética, pero justamente hay poca modificación por tu ambiente, y a lo mejor tienes una estructura cerebral adecuada porque tuviste un buen neurodesarrollo y a lo mejor en tu familia, en tu crianza, pues te llevaron a ser una persona tolerante a la frustración o impulsiva, pues obviamente tu carga o riesgo puede ser como bajo para el desarrollo de una adicción, ¿no? Entonces, justamente la imagen explica como gráficamente y muy sencillamente qué es lo que está afectado en un pacientito que consume una sustancia, ¿no? Entonces, platicábamos cuando veíamos neurotransmisores
que la dopamina es el principal neurotransmisor asociado al placer. Por lo tanto, cuando hacemos algo que genera placer, lo que se libera es dopamina. ¿En dónde se libera? En el núcleo accumbens, que es el centro del placer en el sistema cerebral, y a eso se le llama el circuito de recompensa, ¿no? Entonces, haces algo que te gusta, liberas dopamina, se hace un refuerzo positivo de que eso es agradable y entonces hace que quieras seguirlo haciendo, pero platicábamos que normalmente el placer es a cosas que te ayudan a sobrevivir como comer, dormir, tener relaciones sexuales para sobrevivir como especie, pero eso es de forma natural, ¿no? Cuando consumes una sustancia psicoactiva, pues no es natural, consumes esa sustancia, la cantidad de dopamina que se libera es muchísima, por lo tanto el nivel de placer no se compara con ningún placer normal, y entonces el cerebro aprende que eso es vital, que eso es indispensable, que necesita eso para sobrevivir, y se convierte en una prioridad, ¿no? Normalmente, ¿qué harías con mayor prioridad? Algo que te da poco placer, como comer, como dormir, o algo que te da mucho placer, como consumir. Entonces, por eso el paciente pierde esa libertad, esa capacidad para decidir cuándo consume, qué cantidad consume, porque el cerebro quiere más, y quiere más, y quiere más. El problema es que, ¿qué creen, doctores? Que ocasiona un neurofeedback negativo en donde, pues justamente, hay tanta dopamina, porque estoy consumiendo diario cocaína, que el cerebro dice, pues ya no voy a producir porque tenemos en exceso, ¿no? Entonces manda un neurofeedback negativo para dejar de producir, para dejar de haber receptores, para dejar de haber señalizaciones intranucleares, genéticas, y entonces de haber tanta dopamina, bueno, esto es como una sinapsis normal, de haber tanta dopamina y generar tanta felicidad, llega un momento en el que hay depresión total de dopamina, depresión de receptores, depresión de todo esto, y el paciente se siente mal. ¿Por qué? Imagínense no sentir placer porque ya no tienes dopamina ni siquiera para el placer de hacer lo mínimo, ¿no? Entonces el paciente, la persona, genera un malestar significativo y es lo que explica tanto la tolerancia como la abstinencia en una adicción. Entonces, bueno, este es un cuadro comparativo, la cantidad de dopamina que se libera cuando comes versus la cantidad de dopamina cuando consumes cocaína, o sea, es como la diferencia es como muy notoria en cantidad de liberación, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuáles son los circuitos implicados, doctores? Platicábamos que está el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que pertenece al sistema límbico. Entonces, justamente consumimos algo que libera dopamina en exceso, se queda aquí, regula estas emociones de alegría, felicidad, y se fija en la memoria que consumir eso, que comer eso, que tener sexo, que genera placer, entonces lo aprendes y después hay conexiones con la corteza prefrontal para poder planificar y razonar el cómo volverlo a hacer, ¿no? Por ejemplo, puedes tener sexo con alguien, después ya planeas la siguiente cita y cómo va a ser y en qué momento, para poder ejecutar, planearlo. Y bueno, el estriado nos ayuda a la formación de hábitos en una persona, ¿no? Entonces, consumes algo, se libera dopamina, se estimula el hipocampo, la corteza, el estriado, y favorece esa conducta adictiva en el paciente. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? Doctor, una pregunta. Y por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, de que cuando se consume una sustancia se liberan mayores cantidades de dopamina y pues evidentemente la persona se va acostumbrando a esos niveles altos. Si por ejemplo esta persona ingresara a un programa de rehabilitación y bueno, superara todo esto relacionado al síndrome de abstinencia y ello, ¿su cerebro o su sistema puede volver a adaptarse a los niveles normales de dopamina? Eso se busca, mas no ocurre en el 100%. Depende de la sustancia, depende del tiempo que llevaba consumiendo, la cantidad.
pero hay personas que, sobre todo, por ejemplo, el cristal, el consumo de clorhidrato de metanfetamina, a pesar de que puedas llevar mucho tiempo en abstinencia, el sistema de recompensa nunca llega a la normalidad y una de las quejas frecuentes es ya no tener placer sexual como antes, después de consumir cristal, ¿no? De hecho, hay un término que se llama chemsex, que es sexo químico, en donde se ocupan sustancias con la finalidad de aumentar tu deseo sexual o aumentar tu capacidad de resistencia respecto al sexo. Ocupan drogas para poder tener sexo multitudinario o aguantar mucho tiempo teniendo relaciones sexuales. Y una de las drogas que se ocupa como chemsex en la actualidad, sobre todo en médicos, es el cristal, ¿no? Entonces, pues empiezan o inician consumiendo el cristal por algo que es natural, que no se tiene que satanizar, que es disfrutar tu sexualidad. Y claro, al consumir cristal, puedes tener relación con 20, 30 personas por 12 horas seguidas y sientes un placer que crees que es como adecuado, bueno, excesivo. Y lamentablemente, pues no leemos las letras chiquitas. Y algo que hace difícil, por ejemplo, en los pacientes, lograr la abstinencia en un paciente consumidor de cristal que lo ocupaba para sexo químico, era que no lo quieren dejar de consumir porque ahora sin consumo no tienen erecciones o no tienen eyaculación o no llegan al orgasmo. Y entonces justamente su sistema de recompensa pues nunca llega a la normalidad. Pero por ejemplo del alcohol, si buscamos después de un tiempo prolongado de abstinencia en el paciente, que este sistema de recompensa pueda modularse otra vez y poder encontrar placer nuevamente en las cosas cotidianas de la vida o en las cosas que normalmente daban placer a esa persona. Entonces, justamente este modelo de neuroplasticidad explica esa parte. Entonces, aquí hablamos de que empezamos el 0, es un nivel de bienestar normal en una persona, ¿no? No estoy ni bien ni mal. Empiezo a consumir una sustancia y se liberan todos estos neurotransmisores, entonces genera placer, ¿no? Aquí vemos reforzadores positivos, efecto positivo en la sustancia, me siento feliz, contento, pero obviamente el efecto no dura para siempre, baja este efecto, pero ¿qué creen? Que no baja al 0 normal, ¿no? Baja a un 0'. Es decir, ahora mi basal de bienestar es inferior al basal que tenía antes. Entonces vuelvo a un segundo consumo, pero ahora inicio mi consumo en un 0', es decir, en un nivel abajo. Quizá si medimos esta onda con esta es la misma, pero justo el placer ya no es el mismo, porque empecé desde un displacer. Entonces elevan o se vuelven a elevar estas sustancias, estos neurotransmisores, y el efecto ya ni siquiera es el mismo, ya no alcanza el mismo nivel de placer, y otra vez empieza a bajar, pero baja nuevamente a otro 0. Y entonces vuelve a haber un tercer consumo, pero ahora inicio desde abajo, y ahora consumí, pero ya ni siquiera me da placer el consumo. Se pasa el efecto y empiezo a bajar, porque claro, ya interfieren. Aquí van bajando, disminuyendo estos, después se aumentan, después ya todos estos son los que modifican la actividad cerebral. Y entonces pasa esto, doctores. El punto original de regulación emocional va siendo más bajo en sensación negativa. Entonces, una persona normalmente inicia el consumo porque se siente bien consumir, pero lamentablemente después mantiene el consumo no porque se sienta bien consumir. No consumo para sentirme feliz. Consumo porque si no lo hago, me siento mal. Me duele, no puedo dormir, estoy irritable, alucino, tengo temblor, tengo taquicardia.
y justamente es cuando el sistema de recompensa está totalmente depleto y genera este malestar en una persona, ¿no? Y, por ejemplo, de los estudios que hizo la doctora Nora Volkov para la determinación de la neurofisiología de las sustancias adictivas, esta es una tomografía por emisión de positrones, en donde las primeras imágenes muestran la afinidad de receptores D2 de dopamina en sustancias en el cerebro en personas sanas. Entonces, lo que hacen es dar un metabolito de glucosa tomado para que cuando hagamos la tomografía se capten en estos receptores y se encienden, por eso vemos rojito la afinidad. Es decir, ante unas sustancias, bueno, damos el metabolito de glucosa para que se fijen, pero bueno, damos algo que da placer y se encienden, o la afinidad es por estos receptores D2 de dopamina. Y lo que sucede en un paciente con adicción es que justamente al haber depresión, pues ya ni receptores hay, y entonces aunque demos el metabolito de glucosa, pues no tiene dónde fijarse, hacemos alguna actividad o consumimos algo que debería de activar el sistema de recompensa y obviamente está hipoactivo, ya ni receptores hay en donde puedan fijarse, ¿no? Entonces es de los estudios en donde se demuestra la actividad funcional de los receptores de la dopamina en los pacientes con adicciones. Obviamente el diagnóstico, hay muchas letras, pero ya lo hemos visto, es historia clínica, ¿no? Historia clínica, un buen examen mental, y obviamente lo platicábamos, ¿no? En antecedentes familiares, pues ya no solo preguntar si es diabético su mamá o no, sino tu papá consume, ha estado anexado, es depresivo, tiene ansiedad, antecedentes de epilepsia, de demencia, Parkinson, obviamente como un punto a incluir en la evaluación. Y estas preguntas van contestando los criterios de un trastorno adictivo del DSM-5, ¿no? Entonces, pues cómo le iba en la escuela, antecedentes familiares, problemas legales, económicos, cómo se lleva con su familia, todo lo que para ustedes puede ser un poco aburrido o tedioso preguntar, justamente es lo que te va a determinar si el paciente está en este momento en una adicción. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, doctores, que para los criterios clínicos de un trastorno por consumo de sustancias, no preguntamos cuándo consume. Cada cuándo consume no es un criterio, ni la cantidad de consumo. Normalmente para otras enfermedades eso influye mucho, ¿no? Por ejemplo, cuántas veces tose al día, cuántas veces va al baño, cuánto come de esto, cuántas horas pasa en el sol, cuánto para hacer diagnóstico. Aquí no, porque la cantidad ni la frecuencia determina una adicción, doctores. Lo que determina una adicción son las consecuencias asociadas a ese consumo. Por ejemplo, una mujer llega a la embriaguez con una copa de alcohol, un hombre llega a la embriaguez con 10 copas de alcohol. ¿Quién de los dos tiene un problema adictivo, doctores? ¿Quién de los dos es más alcohólico? Pues los dos. ¿Los dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como que por cantidad podría ser el hombre, ¿no? Porque llegaba con 10, la mujer solo con una. Justamente, doctores, ¿qué importa más? Imagínate, los dos están en el mismo estado y pueden chocar, pueden perder dinero, pueden caerse y tener un traumatismo craneoencefálico, pueden hacer un error de juicio, como aventar segundo piso, desnudarse, tener sexo sin protección con riesgo de una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Lo que importa no es la cantidad, sino que los dos están en el mismo estado, por lo tanto las consecuencias para los dos pueden ser las mismas. Entonces no es más alcohólico el que toma 10 copas, ni es menos alcohólico el que toma una copa.
No es más alcohólico el que toma a diario que el que toma cada 8 días. ¿Por qué? Porque la fisiología de los cuerpos es diferente. Y claro, por peso corporal, una mujer con menos cantidad llega al mismo estado que un hombre en mayor cantidad. O un ancianito, o un niño, o una embarazada, es diferente. Por lo tanto, no hay un estándar para decir con 10 copas ya eres alcohólico, con consumir diario ya tienes una adicción, porque eso no lo determina, ¿no? Entonces, ¿qué determina? Los criterios, cuánto tiempo inviertes, cuántos intentos has dejado, qué has dejado de hacer, qué consecuencias tienes, y por lo tanto lo que se pregunta es cómo te llevas con tu familia, con tu pareja, cómo vas en tu trabajo, cómo vas en la escuela, cuántas faltas tienes, cuánto tiempo inviertes, qué has dejado de hacer, cómo van tus pasatiempos. Eso influye más, y por eso siempre le digo al paciente que no importa que me mienta, si me dice que en lugar de tomar 5 tomo una, y que en lugar de tomar diario tomo 3 veces a la semana, porque eso es un punto que para el diagnóstico y el seguimiento no es tan relevante. Si el paciente te dice que no consume, pero sigue de mala, sigue insomne, no come, falta al trabajo, se levanta tarde, se peleó con la esposa, no da dinero, pues no necesita decirme que consume, ¿no? Porque eso es lo más relevante, doctores. Entonces, justamente por eso no van a encontrar que los criterios sean cantidades ni frecuencias de consumo. Y entonces todo eso es lo que van a preguntar, y ya hemos platicado en la historia clínica todo lo que se pregunta de una droga, ¿no? ¿A qué edad inició? ¿Edad de máximo consumo? El consumo en los últimos 12 años, porque algo que no les dije en los criterios es que tiene que cumplir 2 o más criterios de esos 11 en los últimos 12 meses. Es decir, si alguien te llega con consumo de un mes, no lo tipificas como un trastorno por consumo. Si alguien consume 3 meses, si alguien no, tiene que ser más de un año, la presencia de 2 o más de estos 11 criterios para considerarlo una adicción. Entonces, hasta el 90% de ustedes, el 50-90%, se les va a pasar reconocer a pacientes con consumo de sustancias en su consulta ambulatoria. Entonces, tienen que saber qué tan motivado está, qué tan consciente es, cuáles son las barreras de consumo. ¿Por qué, doctores? Todos conocemos a una persona obesa, o somos esa persona obesa. Todos sabemos que eso no es adecuado para la salud, que requeremos o tenemos que hacer ejercicio físico, que tenemos que comer adecuadamente, sabemos qué comer, sabemos qué no comer, y a pesar de eso, la mayoría de personas con sobrepeso y obesidad deciden no hacerlo. Son conscientes, saben los riesgos, entienden, y no son riesgos mínimos, ¿no? La obesidad es de los principales factores de riesgo para cáncer del que sea, ¿no? Para empezar. Y bueno, ustedes sabrán más de eso que yo. Entonces, a las personas con obesidad o sobrepeso, no las estamos internando de forma involuntaria en clínicas porque se están acabando su salud. Al diabético que se sigue tomando su coca, que no se toma su medicina, que ya le amputaron un pie. Permitimos esa libertad de autonomía, ¿no? En cambio, con los pacientes con adicciones hay mucho tabú, hay mucho estigma. Hay la creencia, todavía mucha gente cree, y médicos también, que el paciente consume porque quiere y que no deja de consumir porque no quiere dejar de consumir. Entonces lo señalamos, lo juzgamos, no nos gusta atenderlo, cuando nos llega urgencia lo queremos dar de alta, no lo recibimos, y cuando hay un consumo recaída, lo primero que se ofrece es internarlo en contra de su voluntad, creyendo que eso lo va a rehabilitar, doctores, ¿no? ¿Por qué haríamos eso con alguien con una adicción si no está motivado, no tiene el deseo, todavía no identifica que es un problema grave, y con otras cosas graves también no lo hacemos, ¿no? Entonces, justamente un internamiento involuntario o un tratamiento involuntario
no es de utilidad para una rehabilitación, no sirve. Tiene que llegar una motivación, una introspección y claro, hay herramientas que ocupamos los especialistas, entrevista motivacional, analizar historia clínica. Muchos pacientes también tienen otra cosa psiquiátrica. En el 95% de los pacientes con una adicción tienen otro trastorno psiquiátrico. Entonces, claro que también tratamos esa parte, ¿no? Pero a eso me refiero con que si les llega un paciente a su consulta, de lo que sea, ginecológica, medicina familiar, otorrino, oftalmo, la especialidad que ustedes quieran hacer, o medicina general si quieren quedarse con médicos generales, es uno identificarlo, ¿no? Es un paciente con riesgo, con abuso, ofrecerle tratamiento, ofrecerle canalización, pero si el paciente no acepta, no lo desea, no está motivado, no tendría por qué generar en ustedes un malestar, un enojo, tratarlo mal, porque es un proceso totalmente individual, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento, ustedes hacen su trabajo, que es diagnosticarlo, darse cuenta, ofrecer alternativas, y al final el paciente es el que decide si los toma o no los toma. Entonces, ¿por qué? Hay muchas barreras respecto al tratamiento que uno cree que no lo subestima, ¿no? O que cree que no es tan indispensable, como la economía, como desinformación, como opiniones, y ustedes pueden tener esa labor de educar respecto a todos esos temas para ir disminuyendo las barreras que el paciente identifica o siente que tiene para poder lograr el dejar de consumir, ¿no? Entonces, entender que es una enfermedad, que es voluntario tomarte una copa o consumirte un cigarro, pero no es voluntario que tu vida dependa de ello, que tus circuitos cerebrales, neuronales se modifiquen y que tu vida gira en torno a la sustancia, ¿no? Por ejemplo, para también disminuir estigma respecto a la legalidad, por ejemplo, antes era un problema consumo de marihuana cuando era ilegal, porque justamente el conseguirlo, el comprarlo era un delito, te detenían la posesión de cualquier cantidad, no había una cantidad permitida, te remitían a las autoridades y cumplías una sentencia, ¿no? Imagínate que te metan preso porque eres diabético y a escondidas vas a comprarte tu pioglitazona, metformina, glibenclamida, bueno, creo que esos ya no los dan, ¿verdad? Tu Monjaro, porque tienes una enfermedad, es indispensable para sobrevivir de acuerdo a tu cerebro, a tus vivencias y experiencias, y termines preso, ¿no? Entonces, algo que se ha buscado en cuanto a la justicia, entendiéndolo como un modelo de enfermedad, por ejemplo, si ahora te detienen por posesión de cocaína, que sigue siendo ilegal, cristal, etcétera, si hay una sanción, o por ejemplo, si antes era equiparable 1 año de prisión por posesión de cocaína, pero tú eres el consumidor, ahora ese año que ibas a pasar preso, tienes que estar en tratamiento o en terapia, ¿no? Y tienes que llevar tu constancia cada semana o cada mes, dependiendo de que estás yendo en tratamiento. Entonces, ahora en lugar de estar preso por ser una persona enferma, adicta, que al ser algo ilegal te detuvieron, en lugar de estar preso, se te ofrece el tratamiento para tu rehabilitación, ¿no? Obviamente quien lo vende y quien no lo consume, bueno, ese sí, pues tendrá que pasar el tiempo que tenga que pasar de acuerdo al sistema de justicia en México, pero justamente eso es importante en cuanto a las barreras, a los avances, entenderlo de esa manera para saber que pues, es una persona que también está sufriendo y que es una persona como ustedes, que está enferma y que también poder entender que a veces estás motivado y a veces no. Entonces enojarme por alguien que consume tabaco y no quiere dejarlo, si me enojo con todos los demás que tienen malos hábitos, conmigo mismo, preguntarme si yo hago todos los hábitos que yo sé que tengo que hacer y no los hago, dormirme temprano, no desvelarme, etcétera, ¿no? Entonces, es importante poderlo ver de esa manera. Platicábamos que para ustedes
y que sea más fácil el tamizaje, se basan de instrumentos, de cuestionarios para poder diagnosticar. El más conocido es el ACIS, que fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un cuestionario en donde se utiliza para médicos de primer nivel para justamente determinar o poder ver si un paciente está en riesgo de consumo de sustancias. Este cuestionario aplica casi prácticamente para todas las sustancias. En base a un puntaje determina quién está en riesgo para que tú lo puedas canalizar o enviar a psicología, terapia, etcétera, ¿no? O a psiquiatría. Entonces lo pueden como ocupar. Hay otro cuestionario que está muy chiquito, que son 4 preguntas, que se llama cuestionario CAGE, que normalmente se había desarrollado para alcohol, pero actualmente ya se ocupa para sustancia, nada más cambiamos el término de alcohol por la droga que consume el paciente, ¿no? Entonces, ¿alguna vez ha tenido la sensación de que debería de beber menos? ¿Alguna vez le ha molestado que la gente criticara su forma de beber? ¿Alguna vez se ha sentido usted culpable en relación a su manera de beber? ¿Y alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas al levantarse para tranquilizarse o quitarse la resaca tras haber bebido la noche anterior? Entonces, si responde 4 que sí, pues bueno, ya pensamos en una dependencia, ya requiere tratamiento psiquiátrico. 3 puntos, ya un consumo perjudicial, orientación, tal vez tratamiento. 2 puntos, un consumo de riesgo, tal vez orientativo, psicoeducación del tema. 1 punto, bebedor social, ¿no? Pero lo podemos aplicar para otras sustancias también, son las mismas preguntas. Por ejemplo, para alcohol hay uno que también es muy útil, son 10 preguntitas, que se llama Audit. La sensibilidad y especificidad son bastante altas y también dependiendo del puntaje sabemos si el paciente está en dependencia, en consumo peligroso, bajo riesgo y saber qué hacer, ¿no? Solo educación, estrategias para reducir el consumo, ya una terapia breve o ya claramente evaluación psiquiátrica, ¿no? La mitad de las personas con trastorno por consumo de alcohol permanecen sin diagnosticar si los médicos de primer nivel solo confían en su criterio clínico. Es decir, pues yo creo que no bebe tanto. Entonces, pues no lo voy a mandar a psiquiatría, ¿no? Pues para eso están estos cuestionarios, estos tamizajes, para que no solo sea tu criterio, sobre todo si no eres especialista y puedas orientar mejor al paciente. Entonces, este cuadro se lo tienen que aprender de memoria porque lo van a ver más ustedes. Un psiquiatra no trata intoxicaciones por sustancias, un psiquiatra no trata abstinencias por sustancias, eso lo hacen los urgenciólogos, los médicos de primer contacto, o bueno, si queremos ser muy pros, hay una especialidad después de urgencias que se llama toxicología y son los encargados o el médico totalmente capacitado para atender las intoxicaciones o abstinencias de cualquier sustancia. Entonces, aquí viene la comparativa de qué sustancia, cómo es su síndrome de intoxicación, cómo es su síndrome de abstinencia para que lo aprendan a reconocer y aprendan a tratarlo. Entonces, ya el alcohol fue muy parecido a las cosas que ustedes me decían de cuando estén en intoxicación o cuando estén en abstinencia. ¿Cuál es el tratamiento de las intoxicaciones, doctores? De cocaína, de anfetamina, de alcohol, de cannabis, de inhalables. No hay un gold standard. Hay que hacerles el ABC. Si está hipertenso el paciente, intoxicado con cocaína, pues le damos un antihipertensivo, le bajamos la presión arterial. Si está psicótico, a lo mejor le damos un antipsicótico. Si tiene convulsiones, damos un antiepiléptico. Es decir, es sintomático, cuidando el ABC del paciente, porque no hay un antídoto para la intoxicación de estas sustancias. En donde si hay antídoto, por ejemplo, en opioides, ¿no? La naloxona en un paciente intoxicado con opioides presenta este síntoma, está intoxicado, pues hay un antídoto que se llama naloxona y que puede darse. O para benzodiazepinas hay un antídoto que se llama flumazenil. Entonces, un paciente que viene intoxicado, pues le damos un antagonista para justamente desbloquear los receptores, que los bloquee esta sustancia y que por lo tanto no siga haciendo efecto en el paciente. Pero de ahí en fuera, en las demás, no hay un antídoto, es sintomático para el paciente, ¿no? En una abstinencia para cocaína, anfetamina, fenciclidina, cannabis, inhalables, no hay un tratamiento o un gold standard, también es sintomático.
¿Para cuáles hay un tratamiento? Para la abstinencia de alcohol, el tratamiento es dar benzodiazepinas. Normalmente una benzodiazepina de vida media larga que pueda ser administrada parenteralmente, como diazepam. De vida media larga que puede ser administrada ya sea intravenosa, intramuscular, para controlar la abstinencia por alcohol. Para controlar la abstinencia por opioide tenemos análogos de receptores opioides como metadona, como buprenorfina, naltrexona, nalbefeno. Bueno, depende en qué momento esté de la abstinencia el paciente, para dar un análogo que regule los síntomas de abstinencia en el paciente, ¿no? Y de benzodiazepinas en la abstinencia, pues a lo mejor dar una benzo, pero ya controlada, supervisada por ti, en reducción gradual, para cuando se vaya de alta, pues ya se vaya sin benzodiazepina. De ahí en fuera, para todos los demás, también es sintomático. Es difícil que cannabis dé síntomas de abstinencia, a menos que el consumo sea muy pesado. Es decir, diario en gran cantidad, sí da abstinencia, pero normalmente si es un consumo esporádico, la cannabis no da abstinencia. La mayoría de alucinógenos, a excepción de el PCP, penicilina o polvo de ángel, da abstinencia, pero la mayoría de alucinógenos no da abstinencia. LSD, LSA, MDMA, ayahuasca, etcétera, sí da una intoxicación severa, pero difícilmente da abstinencia. El PCP sí. Y es muy difícil que un alucinógeno se convierta en adictivo. Sigue siendo todavía muy ritualista, como que se respete esa parte. Y normalmente alguien que consume frecuentemente alucinógenos no es tanto por una dependencia, sino porque lo asocia al consumo de otras sustancias, fiestas, para tener como algún efecto. Por eso es muy difícil que alguien sea adicto a ayahuasca, a salvia, a hongos, a DMT, LSA. Entonces, bueno, también como poniéndolo en contexto. ¿Qué más? Este es el test de orina, el toxicológico en orina, para saber cuánto tiempo dura la sustancia, pero también requiere un consumo mínimo, ¿no? Requiere mínimo de 30 miligramos de anfetamina para que salga positivo en el antidoping o en el toxicológico, ¿no? Poniendo un ejemplo, también se lo tienen que aprender de memoria. La cocaína se requiere mínimo 250 miligramos para que salga positivo en orina y máximo dura de 24 a 48 horas en orina. Tal vez al tercer día, a las 72 horas, ya salga negativo, entonces, pues no. Y, por ejemplo, los metabolitos de cannabis, el THC, si el consumo es semanal, puede durar hasta 30 días en orina la detección de tus metabolitos. Pero si el consumo es diario de cannabis, puede durar hasta 80 días positivo, aunque tu consumo haya sido hace 79 días, hace 80 días, pero esto ocurre más en pacientes con sobrepeso o obesidad, porque platicábamos que los metabolismos de THC se quedan en adipocitos. Entonces, a lo mejor consumí hace 30 días, yo era de los consumidores diarios de cannabis, pero quise dejarlo, tengo 30 días, pero como estoy muy gordito, se va liberando o apenas se va, todavía algunos metabolitos pueden salir positivos, ¿no? Entonces, podemos creerle a alguien con sobrepeso, obesidad, que te diga que su consumo fue hace 30 días y todavía salga positivo, ¿no? Pero alguien muy delgadito, que te dice que su consumo es semanal y a los 40 días sale positivo a cannabis, pues dice como que siento que consumiste recientemente. No creo que haya como esa parte, ¿no? Entonces eso también influye. Y esto es frecuencia de detenciones. ¿Cada cuándo tendría que hacerse un antidoping para que saliera positivo? Pero siempre les digo que no es de utilidad, se gasta mucho dinero, ya hay muchos falsos negativos, ya hay cosas que puede hacer el paciente para que el toxicológico salga negativo, y que importa más que la frecuencia de consumo, es cómo está su funcionalidad y su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en lugar de hacerte un antidoping cada
1 o 2 veces por semana para cacharte que consumiste barbitúricos, pues la verdad es que estar en consulta, en supervisión, evaluar tu funcionalidad es de mayor utilidad. ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Puede curarse? No. Es una enfermedad crónica en donde el paciente tiene que decidir todos los días de su vida si va a consumir ese día o no va a consumir ese día. Obviamente, estar en tratamiento es darle herramientas para que esa decisión sea más fácil, para que la recaída, si la presenta, sea menos severa, y puede tratar de continuar su vida lo más normal posible, ¿no? Incluye todo. Como hemos visto, como influye todo, pues el tratamiento va prácticamente apegado a todo para lograr como una mejoría. ¿Cuál es el tratamiento de una recaída? Pues el mismo tratamiento que le darías a un paciente que recayó por otra enfermedad, ¿no? Un paciente diabético que empieza tratamiento, es recién diagnosticado, empiezas medicamento, antidiabéticos orales, le inicias dieta, ejercicio, está bien controlada su azúcar, pasa un año, se descontrola. ¿Qué se hace? Ir al doctor, oiga doctor, mi glucosa otra vez está alta, y el doctor te dará indicaciones, te cambiará el medicamento, te subirá dosis, presentaciones, te modificará más la dieta, te hará más restricciones, lo que sea, y el paciente regresa a su vida cotidiana a lidiar con esa enfermedad, ¿no? Con una adicción es lo mismo, pero normalmente como hay un estado o un sentido de voluntariedad en donde la gente cree que quien es adicto es porque quiere, cuando hay una recaída, lo primero que escucha es, otra vez tú, no entiendes, echaste todo a perder, de nada sirvió, este doctor no te ayudó, estos medicamentos, y por eso saltan como de un lado a otro. Y entonces un adicto, doctores, que no tiene recaídas, pues no necesita ayuda, ¿no? O sea, alguien que no ha tenido intentos fallidos por dejar de consumir y ya nunca recayó, pues no necesita ni tratamiento ni venir contigo. Las recaídas son parte de la enfermedad. Entonces, si alguien está en tratamiento, logramos la abstinencia y presenta una recaída, pues tendría que verla como cualquier enfermedad, ir al doctor, oiga, doctor, mi paciente recayó, va a subirle medicamento, va a bajarle, va a quitarle, vamos a trabajar esto, vamos a verlo más seguido, vamos a iniciar terapia de algún tipo, cualquier alternativa, y el paciente tiene que continuar con su vida, ¿no? Entonces, una recaída no es el fin del mundo, entendiendo que no hay una cura, entonces justamente así tiene que ser. Si acaso, obviamente, entendiendo que es una enfermedad que no tiene cura, tenemos que plantear estrategias diferentes. Una de las estrategias diferentes para los pacientes con adicciones es la estrategia de reducción de daños. Puede ser controvertida para la gente que no entiende de adicciones, para la gente que no sabe cómo es la neurobiología de un paciente con adicciones, pero bueno, para ustedes tendría que ser como muy fácil de entender. Uno de los ejemplos es un paciente que tiene chemsex, sexo químico, y mezcla drogas, mezcla GHB, que es muy común también, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es un efecto similar al alcohol, también es una depresión del sistema nervioso central, entonces relaja, dilata, pero lo está consumiendo a la par que el alcohol, ¿no? Entonces el paciente en la consulta te cuenta, no te va a decir así, no tengo sexo químico, sino para mejorar mis relaciones estoy consumiendo cristal, GHB y alcohol, ¿no? Entonces tú como médico tienes el conocimiento de que hacen interacción, que deprimen el sistema nervioso central y que puede ser más riesgoso una broncoaspiración, por ejemplo, y morirse ahí. Le ofreces estar en tratamiento, evalúas una adicción, la consejería, educación, ir a terapia, el paciente te dice que todavía no está listo para dejar de consumir, y entonces tu deber es explicarle, mira, si vas a consumir esto, que no sea en tanta cantidad, si lo mezclas con esto, puede pasarte esto, de preferencia consume una sustancia primero y después la otra, o no mezcles esto, o por ejemplo, los consumidores de cristal, la pipa, mira, la pipa la tienes que limpiar cada cierto tiempo, con estos productos no la compartas, las jeringas, así, tienes que hacerte asepsia y antisepsia antes de inyectarte, esto disminuye el riesgo de infecciones por estafilococo y después una endocarditis, normalmente no inyectes aquí, busca acá, porque eso salva vidas, doctor. O puedes decirle, mira, si vas a tomar mucho, ponte de ladito por si vomitas, no te broncoaspires, ¿no? Mucha gente creería, pues es como un permiso para drogarse,
eso no necesitan mi permiso para drogarse, doctores. La persona que va a consumir con mi permiso, sin mi permiso, con el permiso de su mamá, sin él. Entonces, lo único que está haciendo es tu deber de informar y decirle, esto es sin juzgar, sin criticar, sin decirle, oiga, ¿cómo es posible? ¿Por qué no hace esto? Porque no son sus hijos, doctores, sus pacientes son sus pacientes, ustedes no son papás de ninguno, y hablamos de cualquier enfermedad, ¿no? Y hacer lo correcto. Mira, eso se llama estrategia de reducción de daños. Tú sabes que tu paciente en la siguiente mínimo no va a venir con una tromboflebitis, no va a venir con VIH, no va a venir con un embarazo no deseado, no va a venir con una ruptura de